Buenas. El tema que nos compete hablar hoy tiene relación con la situación actual que viven países como Irak, Siria y Turquía a causa del Estado Islámico. Recordemos en este contexto que cada uno de estos países tiene unas guerras internas interesantes. En Turquía hay una confrontación entre los kurdos y los turcos. Recordemos que el Kurdistán o los kurdos son una nación o es una nación que no se quiso formar, que se le prometió la formación en 1920, pero a ellos nunca se les cumplió eso. Los kurdos están repartidos entre Siria, Irak y prácticamente o en mayor medida están en Turquía, los kurdos. Hay una guerra, ellos ya hacen parte de la parte política, hacen parte de un partido político en Turquía. Entonces hay una guerra interesante interna entre los turcos y los kurdos. En Siria pues ya tenemos el contexto de esa guerra interna, esa guerra civil que hay entre los partidarios de Bashar al-Assad y los opositores de Bashar al-Assad. Y pues en Irak tenemos todas las repercusiones que ha traído o que trajo en su momento la invasión a los Estados Unidos. También tenemos el contexto del Estado Islámico, porque es que el Estado Islámico como eje de conflicto o como foco de conflicto internacional quiere formar un califato entre Siria e Irak. Ellos quieren volver a los territorios y a la repartición de los territorios y a las líneas fronterizas que se establecían antes de la disolución del imperio turco otomano. Ese es el problema. Y además ellos quieren volver a los califatos. Ellos son sunitas. Ellos quieren volver a los califatos. Quieren olvidar los sultanatos. Durante el imperio turco otomano había sultanatos. Y actualmente tenemos sultanes y jeques en algunos territorios, como en Arabia Saudita. Pero ¿cuál es el problema acá? ¿Cuál es el contexto acá? Aparte de los conflictos internos que tienen estos países como Siria, como Turquía, y el conflicto que ahora vive Irak a cuenta o por cuenta del Estado Islámico, pues aparte de todos estos conflictos, pues tenemos al Estado Islámico que es el eje de conflicto importante aquí, que es el enemigo común internacional y que a pesar de que ellos tengan unos conflictos internos, por ejemplo, los sirios se unen para pelear. Es decir, tanto los sirios partidarios de Bashar al-Assad como los opositores a Bashar al-Assad eh, se unen para pelear en contra del Estado Islámico, porque ese es el enemigo común, ese es el punto importante. La coalición internacional también está haciendo su parte, Estados Unidos, Rusia está luchando contra el Estado Islámico, y porque es que obviamente el Estado Islámico es una prolongación, digámoslo así, de Al Qaeda, pero también ha tenido unos hijos que están atacando África, ¿sí? Boko Haram es otra fuerza radical, terrorista, que está atacando el norte de África y varios países de África. Las personas, además de todo este contexto, además de todo este contexto bélico que vive Medio Oriente, pues tenemos el problema de las migraciones. El problema de la gente que busca un mejor futuro, que sale de Siria e Irak y quieren pasar por Turquía, llegar a Grecia y de ahí al resto de Europa y prácticamente lo que quieren es poblar Francia y poblar Inglaterra, España, es el norte de Europa el objetivo, pasar por Hungría. Pero ¿cuál es el problema? La Unión Europea ha dicho muy claro ya que, que solamente los van a dejar pasar hasta Turquía. La Unión Europea va a suministrar dinero a Turquía para que Turquía siga recibiendo y apoyando a estos refugiados que salen de Siria, de Irak, de Libia, de otros países del norte de África, de otros países del África meridional. Pero entonces en este contexto es que, o sea, ya no, la regla de la Unión Europea es que no se puede dejar pasar a más gente de Turquía a Grecia. Los que están en Grecia, pues se quedan viviendo en Grecia, otros también son devueltos a Turquía, pero la cuestión es que se queden en Turquía. O sea, Turquía está viviendo un momento muy fuerte en su historia porque además de que tiene que lidiar con sus conflictos internos, tiene que lidiar con el Estado Islámico, tiene que lidiar con muchas cosas y además tiene que lidiar con los refugiados. Tiene que manejar a los refugiados. También en su momento Europa le ha dicho a África, si ustedes dejan de mandar tantos africanos, nosotros, y si tantos africanos dejan de estar llegando a Europa, nosotros vamos a suministrar dinero a esos países que manden o que, o sea,
o que provoquen una menor cantidad de migración, y a esos países africanos que aseguren que sus ciudadanos se queden en sus territorios, a esos ciudadanos y a esos países les vamos a dar más dinero. Ellos quieren a toda costa no permitir la llegada de más refugiados a Europa. Ese es como el punto clave. En este contexto que estamos narrando en cuanto al Estado Islámico y sus intenciones de formar el califato entre Siria e Irak, y en todo el contexto que está viviendo Turquía y Grecia, porque Grecia también tiene un problema económico enorme. Grecia tampoco puede estar recibiendo refugiados y refugiados porque ellos están en un problema económico terrible, que es una crisis económica que viene desde el 2008, entonces es importante destacarlo. En ese contexto pues ya se han generado ataques, como el ataque en el aeropuerto internacional de Estambul, Turquía, y también los ataques que se están presentando en Irak por parte del Estado Islámico. Es decir, aquí hay un problema muy importante en estas tres naciones. Siria, Irak, Turquía. Unámosle a todo esto Grecia con su crisis económica. Pues aquí hay un problema interesante. ¿Cómo la Unión Europea está manejando esto? ¿Cómo está manejando la crisis de refugiados la Unión Europea? ¿Cómo se está manejando todo este conflicto del Estado Islámico? Todas las intenciones de formar el califato entre Siria e Irak, de establecer un califato mundial, de radicalizar la tendencia sunita del Islam. Todo esto está generando una serie de guerras, una serie de conflictos, una serie de confrontaciones bélicas en este contexto, y esto es lo que está generando todos los ataques que se están generando o que se generaron en su momento en Estambul, en Bagdad, Irak, y pues también ataques anteriores como los de París, como los de Bélgica, aquí, y como también ataques en los Estados Unidos. Entonces, en ese contexto de la geopolítica y en el contexto de que esta región del Medio Oriente, esta región es foco de conflictos importantes que afectan al mundo, espero que les haya gustado mucho este video, lo compartan en sus redes sociales, lo compartan con sus amigos, lo añadan a sus favoritos, le den me gusta, y espero que les haya servido para entender un poco el contexto que está viviendo en este momento Turquía, Irak, y estos ataques recientes al aeropuerto internacional de Estambul, y también a los ataques continuos que se están presentando en la capital de Irak, Bagdad. En la narración de todos estos contextos, Rafael Rincón, y para ustedes, feliz semana.